Penguin Random House Audio presenta Leones Muertos, de Mick Herron. Narrado para ti por Íñigo Álvarez de Lara. Para MSJ. 1. Un cortocircuito en Swindon había dejado parada toda la red del suroeste. Los monitores de la estación de Paddington fueron cambiando horarios de salida por rótulos de retrasado, y los trenes detenidos llenaron vías y andenes. En el vestíbulo, algunos viajeros desafortunados se arracimaron en torno a las maletas, mientras otros más experimentados se encaminaban al pub o aprovechaban aquella coartada sólida para llamar a casa pensando en ir a reunirse con sus amantes en la ciudad. Y a 36 minutos de Londres, un tren de alta velocidad que circulaba en dirección a Worcester fue desacelerando hasta detenerse en un fragmento de vía con vistas al Támesis. Era una fría tarde de marzo, y las luces de las casas flotantes se reflejaban en la superficie del río. Dos kayaks, embarcaciones frágiles en pro de la velocidad, aparecieron y desaparecieron surcando el agua en un santiamén, ante los ojos de Dick y Bow. En todo el tren los pasajeros murmuraban, consultaban la hora en sus relojes, llamaban por teléfono. Dicky chasqueó la lengua en un gesto de contrariedad, pero solo de cara a la galería. No llevaba reloj ni tenía llamadas que hacer. De hecho, no sabía a dónde se dirigía, ni siquiera llevaba billete. 3 asientos más allá, el sospechoso toqueteaba su maletín. Los altavoces chisporrotearon. «Les habla el revisor. Lamento informarles que no podemos seguir adelante debido a una avería del suministro en las afueras de Swindon. En estos momentos...» Sonó una especie de crujido, y la voz se desvaneció junto con el ruido de la estática, aunque el mensaje siguió llegando débilmente desde los otros vagones. Momentos después los altavoces volvieron a funcionar. «Marcha atrás hasta Reading, donde habrá autobuses de reemplazo». La noticia se recibió con un murmullo de irritación y más de una palabrota, pero, para sorpresa de Dick y Bow, a esas alturas, muchos pasajeros ya se habían apresurado a coger los abrigos, cerrar portátiles y mochilas y levantarse de sus asientos. El tren dio una sacudida y a continuación el río empezó a fluir en dirección contraria. Unos minutos más tarde, la estación de Reading volvió a aparecer ante ellos. En Reading, los pasajeros que iban bajando fueron apiñándose en los andenes hasta formar un pequeño caos. No sabían a dónde ir. Dick y Bow tampoco lo sabía, pero a él solo le importaba el sospechoso, que enseguida había desaparecido sumergiéndose en un mar de cuerpos. Él, sin embargo, tenía demasiada experiencia como para dejarse llevar por el pánico. Sabía perfectamente lo que debía hacer. Era como si nunca hubiera abandonado el zoo de los espías. La única diferencia era que en otros tiempos habría buscado un trozo de pared vacío para fumarse un cigarrillo. Allí no era posible, lo que no impidió que sintiera la punzada de la nicotina en su interior, o más bien un pinchazo repentino, como de avispa, en el muslo, tan fuerte que dio un respingo. Bajó la mano y apartó el canto de un maletín ajeno, y luego la desagradable y resbaladiza humedad de un paraguas. «Armas mortales», pensó. «Los oficinistas siempre lleváis armas mortales encima». La multitud le impedía quedarse quieto, pero de pronto todo volvió a su sitio. Recuperó el contacto visual. El sospechoso, con la calva protegida por un sombrero y el maletín bajo el brazo, estaba cerca de la escalera mecánica que llevaba al puente de los pasajeros. Así que, dejándose llevar por los cansados viajeros, Dicky avanzó lentamente, subió por la escalera y al llegar arriba, se deslizó hasta un rincón. Por aquel puente se llegaba a la entrada principal. Dio por hecho que todos tomarían ese camino en cuanto anunciaran algo sobre los autobuses. Cerró los ojos. Aquel no era un día cualquiera. Normalmente a esas horas, poco después de las 6:30, ya estarían limadas todas las asperezas. Llevaría despierto desde las 12, tras 5 horas de sueño tormentoso, y tocarían el café solo y el cigarrillo en su habitación. Una ducha, de ser necesario, y luego el estar, donde una Guinness con un chupito de whisky al lado le abrirían el apetito, o le advertirían que era mejor evitar los alimentos sólidos. Los días difíciles habían quedado atrás. En otros tiempos solía ser menos digno de confianza. Borracho, tomaba a las monjas por putas y a los policías por amigos. Sobrio, miraba a la cara a sus exesposas sin reconocerlas, lo que para ellas resultaba un alivio. Malos tiempos. Pero ni siquiera entonces habría visto pasar a un espía de primera categoría de Moscú sin reconocerlo enseguida. Percibió movimiento. Habían anunciado algo sobre los autobuses y todo el mundo intentaba cruzar el puente. Se quedó junto al monitor el rato
Sample complete. Ready to continue?